Somos una sociedad que tenemos un problema grave con el placer, ¿no? Cuando hacemos educación sexual nos da miedo hablar del placer, nos da vergüenza, tenemos un tabú gigantesco acerca del placer, hablar de prácticas sexuales nos parece, ¿no?, como algo que nos descoloca un poco. En cambio, nos sentimos muy a gusto hablando de riesgos. Hablar de enfermedades, nos podemos tirar hablando de enfermedades sin ponernos rojas durante hora y media. No tenemos ningún problema. Hablar de violencia tampoco nos genera ningún problema. En cambio, nombramos placer y nos ponemos rojas, ¿no? Nos da vergüenza, tenemos una dificultad muy, muy grave. Entonces es un enfoque que nos hace sentir de alguna forma más cómodos, ¿no? Y más cómodos en ese lugar. Entonces, nosotros siempre decimos, una sociedad que se siente más cómoda hablando de violencia y enfermedad que hablando de placer, es una sociedad que tiene que hacerse una revisión importante, ¿no? Una revisión de qué está pasando con esa concepción del placer. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. En este episodio hablamos Alejandra y yo con Miriam Alemán. Miriam es licenciada en Filosofía y titulada en Producción Cultural y durante 15 años ha formado parte de la cooperativa Candela, dedicada a la acción comunitaria y feminista. Miriam realiza una tarea de formación, prevención y sensibilización de las violencias sexuales y machistas en infancias y adolescencias, poniendo especial atención a la formación de profesionales. Elabora materiales pedagógicas y redefine y adopta nuevos conceptos, concretamente en torno a las violencias sexuales digitales. Miriam coordina también proyectos dirigidos a toda la comunidad educativa y combina su trabajo de formadora con la programación y gestión cultural feminista. Hoy hablamos con Miriam sobre su ponencia en el Congreso de la Fama y sobre la educación sexual en general y sus perspectivas sobre esta temática. Pues muchísimas gracias, Miriam, por estar aquí hoy con nosotras en Aguas Claras. Bueno, la razón que te invité a hacer una entrevista fue porque vi tu charla, tu participación en la mesa de debate en el último congreso en la FAME, en Lleida, donde participaste en una mesa de debate sobre pornografía. ¿Cómo surgió tu participación ahí? Pues mira, esto fue porque somos compañeras con Eva Vela, que es una matrona de aquí de Barcelona, es una profesional que admiramos mucho, ¿no? Muy, muy excepcional, con la que trabajamos en temas sobre diversidad sexual y de género, en todo el tema de la educación sexual. Entonces, como nos conocíamos, ella me propuso para esta mesa redonda, ¿no? Se hacía una mesa redonda sobre pornografía y normalmente pues los enfoques que se hacen respecto a la pornografía y la adolescencia suelen tener un aire de cierta preocupación, dijéramos, ¿no? Ya desarrollaremos después. Y ella sabía de nuestro enfoque pues un poco más fresco, o bueno, no sé cómo decirle, ¿no? Un poco más positivo, ¿no? Un enfoque que se sale un poco del molde tradicional y nos invitó a participar. Entonces allí fui y encantada porque la verdad que ha sido un éxito y ya han salido muchas propuestas después y estoy muy, muy contenta de esta participación. Sí, la sala como fue como unos aplausos y la gente se puso como muy, yo creo que fue una inspiración. Y reconozco que yo misma también me siento un poco profesional, sobre todo madre a veces preocupada también, ¿no? La cantidad de violencia sexual que se puede encontrar en las redes. Entonces, claro, obviamente es algo que cuando hacemos educación sexual, que obviamente es algo que tenemos en la cabeza o que está ahí, ¿no? ¿Qué temas o qué perspectivas destacarías tú sobre este tema, sobre tu charla? O sea, la charla lo que aportó fue una visión muy particular. Nos dijéramos que a través de un tema particular como puede ser la pornografía, yo lo que intenté es dar una visión mucho más amplia de cómo abordar la educación sexual. Ahora sí, a brocha gorda y hay muchísimos matices, pero bueno, por destacarlo lo más principal, dijéramos que el modelo tradicional se basa un poco en la perspectiva de los riesgos, ¿no? O sea, trabajamos educación sexual a partir de nombrar la cantidad de riesgos que hay. Entonces vamos añadiendo capa de riesgos. Si empezamos con los riesgos del embarazo no deseado, ¿no? Así al principio de los tiempos, luego se pasó a añadir el riesgo de las ITS, ¿no? Ahora creo que estamos en un momento de añadir el riesgo de la violencia sexual, que son riesgos que son reales y que evidentemente que es necesario trabajar, pero depende mucho del enfoque con el que se trabaje y esta es la propuesta que traemos, ¿no? Nosotras y muchas otras entidades. Nos acercaremos muchísimo más a la necesidad de las personas jóvenes que parten de la curiosidad y no tanto del miedo. Creo que ese miedo es un miedo más propio de la vida adulta, del mundo adulto, que no de los jóvenes y las jóvenes, que en realidad lo que tienen es curiosidad,
tienen ganas de entender qué es la sexualidad, de saber qué pueden hacer, ¿no? Y no tanto de los peligros que se van a encontrar. Entonces, entrando desde lo que nosotros llamamos la perspectiva del placer, inherentemente harás prevención de riesgos, lo que pasa que la puerta de entrada será bastante más agradable, ¿no? Por nuestra experiencia, nuestro punto de vista. Sí, y ese tema del enfoque en el placer es algo que también he visto en la formación que nos dieron aquí en la Comunidad Valenciana. Sí que creo que es un tema que sí que ya lo tienen identificado y poner importancia en eso. ¿Cómo se puede combinar, digamos, ese enfoque más hacia el placer con que estadísticamente vemos unas bajadas enormes de uso de preservativo, de incluso uso de anticonceptiva en general, ¿no? ¿Tienes ejemplos concretos de cómo enfocar esa, ¿no?, esa preocupación quizás a nivel de sociedad trabajando con adolescentes? Claro, aquí el problema es que la cuestión es muy profunda, ¿no? En realidad tenemos que remeternos a unas raíces muy profundas, que tiene que ver con cuál es nuestra concepción del placer. Somos una sociedad que tenemos un problema grave con el placer, ¿no? Cuando hacemos educación sexual nos da miedo hablar del placer, nos da vergüenza, tenemos un tabú gigantesco acerca del placer, hablar de prácticas sexuales nos parece, ¿no?, como algo que nos descoloca un poco. En cambio, nos sentimos muy a gusto hablando de riesgos. Hablar de enfermedades, nos podemos tirar hablando de enfermedades sin ponernos rojas durante hora y media. No tenemos ningún problema. Hablar de violencia tampoco nos genera ningún problema. En cambio, nombramos placer y nos ponemos rojas, ¿no? Nos da vergüenza, tenemos una dificultad muy, muy grave. Entonces, es un enfoque que nos hace sentir de alguna forma más cómodos, ¿no? Y más cómodos en ese lugar. Entonces, nosotros siempre decimos, una sociedad que se siente más cómoda hablando de violencia y enfermedad que hablando de placer, es una sociedad que tiene que hacerse una revisión importante, ¿no? Una revisión de qué está pasando con esa concepción del placer. Claro, al final simplemente es una puerta de entrada, ¿no? Una cosa que siempre digo es, las personas que están conectadas a su placer, ¿no?, a su cuerpo, a lo que quieren, a lo que les gusta, al respeto hacia la otra persona, al poder preguntar, al poder hablar de prácticas, al poder nombrar, es una persona que puede identificar perfectamente cuando está pasando algo que no quiere que pase, cuando se estaba traspasando un límite, cuando hay una situación incómoda que quiere nombrar. Entonces, dotar a estas adolescentes y estos adolescentes de estas herramientas, bajo nuestro punto de vista, previene muchísimo más la violencia que no nombrar la violencia. Te pongo un ejemplo. El tema del preservativo. Que la adolescencia no utiliza preservativo, es verdad que es una estadística que hay que analizar un poco mejor, como qué adolescencia, en qué situaciones, pero bueno, si la tomamos así en frío, no es porque no sepan que existen las ITS. A día de hoy, ¿qué persona no sabe lo que son las ITS? Lo sabe todo el mundo. Casi saben más lo que son las ITS que dónde está el clítoris, ¿no? Esto no sería el problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que corre un rumor de que sin preservativo es mejor. Entonces, como el rumor que corre es que sin preservativo es mejor, con nuestro pánico a las enfermedades, no superamos ese rumor de que sin preservativo es mejor, porque ellos están conectados al placer y no al riesgo. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es importante hacer, trabajar aquí? Trabajar, ¿qué quiere decir mejor? ¿Mejor para quién, en primer término? ¿Mejor en qué práctica? Si yo me preocupo y me corresponsabilizo del cuerpo de la otra persona, entonces ya no es mejor tener relaciones sexuales con penetración heterosexual, pene-vagina, sin preservativo. Entonces, desgranar todo esto es lo que empieza a hacer un análisis que es distinto al decirte es que si no te pones preservativo, a lo mejor coges gonorrea. ¿Sabéis a qué me refiero? Entonces, abre una posibilidad de hablar desde el placer, que es al final lo que importa, y sobre todo lo que les importa en temas de sexualidad, pero un placer que tenga que ver con un placer responsable, un placer basado en el cuidado, un placer basado en el respeto a los cuerpos, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos desde esta perspectiva. Entonces, podemos trabajar ese tema sin tener que nombrar enfermedades, que después ya las nombraremos. Eso no hay que preocuparse. Si queremos hablar de enfermedades, podemos hacerlo. Pero creo que el enfoque es mucho más enriquecedor por aquí y al final más útil, ¿eh? Porque lo otro ya lo vemos que no funciona. También hablando de la violencia sexual, en la consulta general, ¿no?, de la matrona existen protocolos para detectar, incluso para gestionar casos de violencia. Sin embargo, más allá de estos, digamos, flujos protocolarios, ¿qué enfoque recomendarías para acompañar a una persona adolescente o una embarazada, por ejemplo, que puede estar viviendo violencia sexual o incluso relaciones tóxicas? Aquí lo primero es entender cómo funciona el tema de la violencia sexual, ¿no? Normalmente la conceptualización que tenemos de violencia sexual es una muy particular, que es la menos común, ¿no? Es esta violencia sexual
a la fuerza, utilizando fuerza física por parte de una persona desconocida, en un callejón, y eso es lo que intentamos decirles, ¿no? Con el no es no, con el no sé qué, con el no sé cuántos. Incluso estos mensajes contrapreventivos totalmente, ¿no? De no bebas, cómo te vistes, no salgas a la discoteca, bueno, etcétera, lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, al final, esta prevención de violencia sexual es una prevención que lo único que hace es otra vez subir el volumen al miedo, ¿no? Que generamos un terror sexual, quédate en casa, no hagas determinadas cosas para que no te pase nada malo, etcétera, ¿no? Y que no sirven de nada porque la mayoría, y cuando hablamos de la mayoría, hablamos de más del 80% de los casos de violencia sexual son por parte de personas conocidas, donde opera una cuestión distinta. Entonces, claro, aquí nosotras nos preguntamos, ¿qué prevención de violencia sexual estamos hablando? O sea, lo principal, ¿no? para poder abordar y hacer prevención es que aprendamos a distinguir sexualidad de violencia sexual. Y esto es muy complicado. Esto que ahora parece una obviedad, yo llevo 15 años dedicada a explicar la diferencia entre sexualidad y violencia sexual, ¿no? Y aquí, pues bueno, es entender que la violencia sexual no es simplemente esta que hablamos, sino que tiene que ver con abuso de confianza, tiene que ver con insistir para tener determinadas relaciones o determinadas prácticas sexuales, es chantajear, es hacer un montón de cosas que no tienen en cuenta este modelo del respeto de los cuerpos, del respeto de la otra persona, de que mi placer está conectado al placer de la otra, etcétera, ¿no? Entonces, trabajar otra vez qué sí es la sexualidad nos ayuda muchísimo a entender qué no es sexualidad y dónde ya estamos entrando en la barrera de la violencia. Porque yo te puedo decir, mira, violencia sexual es que hagas una práctica que tú no quieres y tú ahora así en frío en la clase, tú piensas, vale, lo que yo no quiero, ya está, yo lo tengo claro, a mí no me va a pasar, porque lo tengo claro. Pero ¿qué pasa? Que después esto en la práctica no es tan así. En la práctica se funcionan muchísimos factores que hacen que tú termines haciendo algo que no querías hacer. Y tú a lo mejor ni siquiera identificas ese acto como una agresión. Pero será con el tiempo, ¿no? Aquí siempre lo decimos, ¿no? No hay un marco donde yo pueda decir, aquí me han agredido, pero yo sí he sentido un malestar. La cabeza no lo sabe, pero el cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la cuenta de todas aquellas relaciones, y lo pongo entre comillas, sexuales, que no son tales, sino que son agresiones, que yo no identifico como tal. Y no la identifico porque me han hecho una descripción de violencia sexual muy acotada. En cambio, si entramos otra vez, ¿no? Todo el rato voy a estar jugando con estos dos paradigmas. ¿Con qué sí es sexualidad? ¿Cómo sí me tengo que sentir cuando tengo una relación sexual? ¿Cómo me siento después de una relación sexual? Por ejemplo, trabajamos muchísimo el después. ¿Cómo te has sentido? ¿Culpable? ¿Confusa? ¿Confuso? ¿Raro? ¿No me gusta algo? ¿No me siento bien? ¿Me quedo rayada muchos días después? Cada vez que lo pienso me entra malestar en el cuerpo. Ahí tengo muchísima información. ¿Qué ha pasado ahí? En cambio, si yo después me quedo, pues eso, a 3 metros sobre el cielo, contentísima, no he dormido 1 hora y da igual, ¿no? Como estoy feliz, eso me da muchísima información. Entonces, ese es el material con el que trabajamos, que ayuda a identificar, no tanto el decirte todo lo malo que te puede pasar. Sé que estoy dando vueltas a la misma idea, pero creo que es importante porque sería como el kit de la cuestión, ¿no? Como vamos cogiendo pequeños detalles y los ponemos en este nuevo paradigma, ¿no? Que nuevo no es, vamos, y que no me lo he inventado yo, ¿eh? Que esto lo trabajamos muchas compañeras. Sí, ir continuamente revisando el punto de vista con el que estamos viviendo, observando y experimentando las relaciones, la vida, todo, ¿no? La sociedad, la política, todo, ¿no? Siempre es revisando el punto de vista, ¿no? Exacto. Dijéramos la puerta de entrada. Y aquí yo siempre doy un tip, sobre todo madres, padres, ¿no? O familias que están con un nivel de preocupación súper elevado, ¿no? Es como, hazte la pregunta, ¿no? ¿Este miedo de quién es? ¿Este miedo es mío? ¿O este miedo me lo ha transmitido, pues eso, mi hija, mi hijo, ¿no? Me ha venido y me ha dicho, oye, tal, tengo este miedo, entonces yo le hablo del tema, ¿o es un miedo mío que yo estoy proyectando? Que si es un miedo mío que yo estoy proyectando, corro el riesgo de no que le pase algo, de le deje de pasar, sino que viva con miedo. Y no sé si es eso lo que queremos. No sé si queremos que nuestros jóvenes vivan con miedo. A veces pensamos, no, si vive con miedo no le va a pasar nada malo. Y eso es un error, primero, porque vivir con miedo ya es algo malo. Es decir, ya te está pasando algo malo si tú estás viviendo con miedo, si tú piensas en la sexualidad con miedo. Esto sería tanto como decir, bueno, para que nunca tenga un accidente de coche le vamos a hacer coger miedo a la carretera, ¿no? O a la calle, y es así seguro que no le... Bueno, no sé si es eso lo que queremos, ¿no? No sé si esas son las vidas que queremos. Entonces, revisar mucho si son nuestros miedos. Y si son nuestros miedos, nos los tenemos que trabajar.
tenemos que hablar, tenemos que compartir, ¿no? No digo yo que los miedos sean irracionales, ¿eh? O sea, existe toda una realidad, pero depende mucho el abordaje que hagamos. Estaremos haciendo un traslado de miedos o un traslado de herramientas reales. En tus exploraciones, ¿cuáles son las principales preocupaciones o dudas que tienen los jóvenes sobre sexualidad? Vale, así en general te diría que el top de los tops sería el orgasmo femenino, el orgasmo de las chicas o de las personas con vulva, ¿no? Este sería como la preocupación más grande, lo cual pues es una preocupación que no deja de ser triste, ¿no? Es como, vale, aquí se nos ha prometido que la sexualidad es placer, pero yo no lo siento. Entonces, muchísimas consultas del tipo, no consigo tener un orgasmo con... Esto sobre todo, vamos, no nos hemos encontrado un caso contrario, no digo que no existan, pues sobre todo en relaciones heterosexuales. Chicas que no logran tener orgasmos en relación. Pues entonces ahí tenemos que hacer otra vez una revisión de qué tipo de sexualidad estamos transmitiendo. Porque es que si la sexualidad sigue siendo el sota caballo rey de preliminares, penetración y se supone que llego al orgasmo cuando sabemos que esta fórmula es fallida, ¿no? Pero es la fórmula de la sexualidad normativa, y hablar de preliminares ya es, o sea, esto como dato divertido, cuando les preguntamos a los jóvenes qué son los preliminares, la respuesta suele ser lo que les gusta a las chicas. Entonces, imaginaros, ¿no? O sea, uno, lo que hay que hacer antes de meterla, ¿no? Sería como la cosa que lo tienen clarísimo, ¿no? Y la otra, lo que les gusta a las chicas. Entonces decimos, entonces aquí tenemos un problema muy grande, porque si estamos teniendo como preliminar, es decir, como cosa menos importante y antes de lo importante, lo que les gusta a las chicas, pues luego no nos extrañe que la demanda que más tenemos son chicas que no logran tener un orgasmo y están frustradísimas. Incluso la demanda que está, a mí me parece bonita, a la vez que triste, chicos que nos escriben diciendo, mi chica no consigue tener un orgasmo, no sé qué estoy haciendo mal, o no sé si le gusto de verdad. Que bueno, me parece precioso que estés teniendo esta preocupación, a la vez que me parece triste que imaginario tan pobre les estamos dando a los adolescentes. Pero claro, como hablarles de prácticas sexuales es casi como hablarles del demonio, pues no podemos decirles qué es lo que tienen que hacer, que es que lo que están haciendo no funciona y están los dos frustrados. Este sería el top de los tops de las preguntas después. Ahora hay muchísimas preguntas acerca de la identidad sexual, la orientación del deseo. También hay muchas preguntas sobre autoestima, sobre el cuerpo, la relación con el cuerpo. Claro, a la que abrimos la puerta a ampliar el concepto de sexualidad, nos entran muchísimas preguntas que son claves, porque si yo no tengo una relación con mi cuerpo, no sé cómo llamarle, porque no me gusta llamarle sana, pero fluida, respetuosa, de cuidado, que nunca será o una cosa o la otra, ¿eh? Siempre estaremos pues, en momentos mejores o peores, pero si mi relación con el cuerpo es de, pues eso, ¿no? De destructiva o de desprecio, mis prácticas sexuales y mis relaciones sexuales se van a resentir porque yo tendré vergüenza de mostrar mi cuerpo, porque yo no voy a estar orgullosa de mi cuerpo, no voy a querer no voy a creer que sea un cuerpo ¿no? Con capacidad de ser amado, de ser deseado. Entonces, el cuerpo es esencial de trabajar. ¿Cuántas veces hablamos de la relación con el cuerpo, los talleres de sexualidad, ¿no? Poquísimas. Entonces, pues eso también son temas que hay que trabajar, porque son diría la tercera consulta que más se hace. Y luego, pues alguna consulta de estas de mucha desinformación, pero son las menos. En plan, me puedo quedar embarazada con sexo anal o me puedo quedar embarazada con la regla, etcétera, ¿no? Como algunas preguntas ya más de información clave. Este sería un poco luego hay más, pero... Bueno, la del orgasmo femenino o la frustración de no llegar al orgasmo, parece que es una pregunta que no ha cambiado No cambia, claro. No, yo esto hablaba cuando salió el Satisfaction, ¿no? Que de repente todo el mundo, oh, Dios mío, resulta que las mujeres pueden correrse en 3 segundos, ¿no? Que luego habría que preguntarnos la utilidad de eso, pero bueno, era, ¿no? Tanto rollo de los hombres de cómo eran las mujeres de Venus, los hombres de Marte, qué complicadas las mujeres, no, es que no estabas tocando el órgano que había que tocar, quiero decirte, no había tanta complicación, porque te sacan un cacharro que lo hace y el orgasmo lo tienes. Entonces, en realidad nosotras hablamos de esto, ¿no? El orgasmo de las chicas como una cuestión que no es... Nosotras no hablamos de las relaciones sexuales como objetivo a tener un orgasmo, ¿no? Este orgasmocentrismo que hay. Pero claro, el problema existe, tú puedes tener relaciones sexuales, no tener nunca un orgasmo, o sea, no tener un orgasmo y disfrutarlas plenamente. El problema estaría qué pasa cuando quien siempre se lleva un orgasmo es el otro y tú nunca. Y entonces empezamos a hablar de la brecha orgásmica, porque entonces ya nos estamos poniendo en una cuestión de justicia erótica. ¿Para quién está siendo esa relación sexual? ¿No? ¿Qué placer está teniendo en cuenta? ¿Qué placer no está teniendo en cuenta?
que lo de la brecha orgásmica, no sé si conocéis, esto es un estudio maravilloso, a la par que triste otra vez, que se hizo sobre quién tenía orgasmos en relación, ¿no? Quién lograba tener orgasmos en relación. Ganadores por goleada, en relación, la mayoría de veces se lleva un orgasmo los hombres heterosexuales. Supongo que no os sorprende. Seguidos luego con bastante diferencia las personas LGTB, en general sin mucha distinción, mujeres lesbianas, hombres gays, pues estaban la mayoría de las veces sí, pero no siempre, y caían en picado en ese estudio las mujeres heterosexuales, que son la población que menos veces logra tener un orgasmo en relación. Claro, esto pues es una cuestión de justicia erótica, ¿no? Esta brecha, aunque no pongamos ese orgasmo en el centro, sí que tenemos que preguntarnos qué está llevando a tener esta desigualdad, ¿no? Sí, la percepción de cómo es el orgasmo, qué es el orgasmo, si son los fuegos artificiales o no, cómo es, ¿no? El disfrute. Bueno, volviendo a las matronas, ¿qué herramientas se podrían incorporar las matronas para hablar de temas como el consentimiento, las relaciones saludables, parte de este juego de perspectiva, ¿no? Que creo que es parte de la base, ¿no? Desde qué perspectiva estamos enfocando. Y bueno, y claro, la influencia de la pornografía. Uh-huh. Claro, volviendo a las matronas, yo quiero decir que yo les tengo un respeto enorme a las matronas y desde aquí quiero mandar un saludo a todas porque me encanta trabajar con las matronas. Todas las formaciones que he hecho con ellas son maravillosas. Me parecéis un sector profesional imprescindible, muchas veces poco valorado, muchas veces invisibilizado, y esto me parece una injusticia increíble porque al final estáis ayudando en procesos que son íntimos y vulnerables. Bueno, en fin, que quería haceros este reconocimiento desde aquí, que encima entráis en las aulas, ¿no? Muchas veces sin herramientas, ¿no? Muchas veces con miedo. Y yo desde aquí animaros a que lo estéis haciendo muy bien y también sernos conscientes de que entrar en los institutos, o sea, tener este espacio para hablar de sexualidad con los jóvenes es un privilegio, ¿no? Tenemos un espacio extremadamente privilegiado al que tenemos que honrar mucho. Una de las cosas que siempre intento como reflexionar para mí y con las personas con las que formo es que más que pensar en nuestros miedos, pensemos en nuestra suerte, ¿no? De jolín, vale, igual me da miedo, pero qué suerte tengo de poder incidir con un tema tan precioso en la población adolescente, ¿no? Entonces, tomarlo como esta oportunidad. Claro, ¿qué herramientas? Aquí pues yo ya creo que es una cuestión de apelar a la estructura. Se necesita muchísima más formación. Tú no puedes lanzar así a la gente a los lobos. Cuando hablo de los lobos lo digo entre muchas comillas porque ya los adolescentes los amo. Pero sí que hay una sensación de ir con muy poca formación de base, ¿no? Tienes la formación médica de la carrera, es que trabajar con jóvenes no es eso. Trabajar con jóvenes es una artesanía, ¿no? Entonces yo creo que esa artesanía sí se puede compartir y sí se puede formar, pero necesitamos apelar a la estructura para que invierta en formación e información de calidad. Yo cuando hago formación con matronas, una de las cosas que más me gusta es que me enriquece a mí también, porque es que estamos en el mismo terreno. Lo que pasa es que yo vengo del ámbito social y vosotras venís del ámbito médico, ¿no? O sanitario, pero estamos en lo mismo. Entonces yo creo que se complementa muchísimo. Entonces hace falta mucha más formación, esto es así, es una realidad, pero no es culpa del sector, es culpa de la estructura, ¿no? Entonces invitar a que las formaciones nos hacen nuestro trabajo más fácil, a pensar que una formación a mí me hace mi trabajo más fácil, ¿no? Y más enriquecedor. Entonces es el único camino. O sea, no se me ocurre mucho más. Formaciones de calidad, luego espacios de debate interno en los equipos de trabajo, que podáis hablar, ¿no? Que podáis decir, ostras, estar súper conectadas con las nuevas, pues esto, ¿no? Las nuevas ideas, por ejemplo, ¿no? Me preguntabas sobre la pornografía. Pues la pornografía es algo que ahora mismo está siendo relativamente nuevo, que de nuevo no tiene nada porque ya lo dije, ¿no? En el Congreso que somos si hoy en día son la generación porno, ¿no? Que se les ha llamado, y me parece una cosa terrorífica llamarles generación porno, pues entonces nosotros éramos la generación Canal Plus, acordaros. Teníamos el Canal Plus, lo que pasa es que nadie lo pagaba y tú veías eso codificado, pero tú sabías de la existencia del porno. Era una cosa turbia, ¿no? Que era una cosa que en el videoclub estaba, ¿no? Los vídeos porno cerrados con una cortina mugrienta, ¿no?
¿sabes? Que ahí solo entraban pervertidos y cosas así, ¿no? Era como un imaginario muy turbio de lo que era la sexualidad explícita, ¿no? Entonces, nuevo no es, pero sí que es cierto que el boom con las redes sociales, etcétera, que está habiendo de consumo de porno es mucho más nuevo, ¿no? Esto no se había vivido antes. Entonces, no puede ser que no haya formación sobre esto, ¿no? Que no haya una reflexión conjunta sobre esto, que lo único que haya sea miedo, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos dos espacios son muy necesarios. Lo que pasa es que los dos apelan a la estructura, tiempo y recursos. Luego, si no, siempre te queda la voluntad individual de apuntarte a formaciones, que si la tienes, te mejora la vida. Esto sin duda, ¿no? Sí, la autoformación en las comadronas para estar realizadas. Exacto, ¿no? Y conectaros eso, pues con entidades que estamos en esto, que tenemos una pata no sé dónde, y al final hacer una red de profesionales que si nos fijamos es muy grande. Al final somos muchas personas, incluso ahora, pues, jolín, no sé, por lo menos aquí en Cataluña es un momento político relativamente favorable, al menos en Cataluña. Luego, pues ya veremos por dónde van los tiros, ¿no? Y la educación sexual es algo a lo que se le da importancia, ¿no? Que al final nosotras ya lo que hacemos es apelar a que es un derecho humano, ¿no? Si tenemos que ponernos así. Sí, y me encanta también lo que has mencionado, ¿no? De que es un privilegio estar en las aulas y yo lo siento así, ¿eh? Pero reconozco también lo que dices. Yo creo que hay una falta de sostén y una falta de apoyo ahí para realmente hacer ese trabajo mucho más interesante, enriquecedor, tanto para las alumnas como para nosotras, porque sí, aparte de recursos, falta de recursos, lo que hay falta de tiempo, ¿no? Y falta de flexibilidad en cómo abordar incluso esos talleres, por lo menos lo que yo he vivido aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Puedes contar un poquito más sobre el tipo de colaboración que haces con matronas? ¿Qué tipo de formación hacéis en conjunto? Que más que nada para inspirarnos, ¿no? Porque creo que se trata de eso para mí, de inspirarnos a que la educación sexual es un ámbito increíble y que además podemos ver más allá que solamente lo que nos enseñan, ¿no? Entonces, quizás nos puedes inspirar un poco con lo que estáis haciendo ahí en Cataluña. Pues yo creo que sobre todo aquí lo que hacemos, intentamos que sean lo más amplias posible, porque al final esto también tiene que ver con la metodología, ¿no? No voy a pegar yo un discurso y un rollo sí que es verdad que remueve, porque bueno, pues una si tiene capacidad comunicadora puede remover, pero más allá del removerse, a mí me interesa que a la gente le pase por el cuerpo todo esto que estamos contando. Entonces, son formaciones que te mueven del sitio, que también te hacen cuestionarte tu propia sexualidad, que te hacen cuestionarte tus propias creencias, tu bagaje, porque al final eso es lo que vamos a transmitir todo el rato, ¿no? Para mí hay un puntal clave que es la motivación, motivarnos en nuestro trabajo, motivarnos en trabajar con las personas jóvenes, ¿no? Esta es una pregunta que yo siempre hago, pero tanto a matronas como a cualquier persona que trabaje con jóvenes, ¿te gustan los jóvenes? ¿Te caen bien los adolescentes? Porque es que me encuentro muchísima gente que trabaja con adolescentes y no le acaban de gustar del todo. Me refiero, que te gusten, no se vale que te guste el adolescente que te recuerda a ti cuando eras adolescente. Eso es autorreferencial. Eso no es que te gustan. Está bien, ¿no? Esta me cae bien porque me recuerda a mí. Sino que te gustan todos. Los malotes que te sacan de quicio de vez en cuando. La que siempre te contesta y no sé qué. La chica tímida, el chico tímido, es decir, los adolescentes en toda su diversidad, ¿no? Que los miras con cariño, que los miras con ternura. Entonces, conectar con eso, que en las formaciones yo siempre os hago conectar con el adolescente que fuisteis, ¿no? Entonces, vamos ahí un rato. Creo que es muy importante partir desde el yo, de trabajar en primera persona. ¿Qué me hubiera gustado a mí, ¿no? Ahora que sé todo lo que sé, porque muchas veces hago esta frase, ¿no? De la educación sexual es todo aquello que ojalá hubieras sabido cuando tenías 15 años. ¿Sabes esto que tú dices? Ojalá hubieras sabido esto con 15 años. Ese es el mejor programa de educación sexual que existe. Entonces, si vamos al desgranar qué es todo aquello que ojalá hubieras sabido tú con 15 años, ahí es donde encontramos la formación estrella, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues venga, vamos a desmontar mitos. Trabajamos mucho con el tema de los mitos en sexualidad, ¿no? En la primera vez duele, ¿primera vez de qué? ¿No? Es como, Dios mío, otra vez, ¿no? El coitocentrismo, el heterocentrismo, etcétera. Entonces eso, ¿no? Sobre todo trabajar la motivación con la adolescencia, en la perspectiva del placer y la perspectiva positiva sobre la sexualidad, el espacio divertido y de oportunidad, y después ya venga, vamos a contenido, ¿no? A cómo desmontaríamos este mito, con qué dinámicas podríamos hacerlo. Creo que algo que no podemos saltar ahora mismo cuando entramos en las aulas es la polarización que hay ideológica.
una polarización ideológica que no solo está presente en las aulas, sino que está presente en la sociedad. De hecho, porque está presente en la sociedad, está presente en las aulas, ¿no? Entonces, esto no lo podemos saltar. Ahora mismo hay batallas ideológicas en las aulas. No podemos entrar ahí como si esto no estuviera pasando y esto es un espacio neutro en el que yo entro, sino que tenemos que también abordarlo. Entonces, dar un poco de herramientas sobre cómo abordamos debates complicados, ¿no? Creo que también es esencial. Y aquí pues depende, cuantas más horas me den, pues más horas, mucho más profundeceremos y mucho más pasará por el cuerpo, cuanto menos, pues más funcionaremos a base de titulares, que siempre creo que funcionan, pero creo que enriquece mucho más lo otro, ¿no? Y este espacio de compartir. Entonces, por ejemplo, cuando damos el espacio de debate, ¿no? Una de las cosas que más se valora es el haber podido hablar con otras compañeras de profesión. Ostras, pues fíjate, ¿no? Que ella hace esto, esta tiene este truco, o a esta le ha pasado esto. Y es muy, muy enriquecedor ese aspecto también. Sí, la comunidad, ¿no? La comunidad, una comunidad de práctica, de poder discutir, debatir, mantenerte actualizada y a la vez inspirada. Pues para terminar, Miriam, porque ha sido súper interesante y me ha encantado, tengo un montón de ideas en mi cabeza después de charlar contigo. Si hay gente que está interesada, ¿no? Que está escuchando y que quiere saber más sobre el tipo de formación que mencionaste, cosas que estáis haciendo ahí, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Vale, pues yo si queréis os dejo mi mail personal, que yo trabajo ahora de forma autónoma, es miriam.alemancalatayud, ese sería mi contacto. Y luego tenéis un montón de entidades que nos dedicamos a esto. Yo recomiendo mucho Candela, que es el paraguas en el que he estado siempre. Ahí tenéis la web candela.cat, que también tiene su versión en castellano. Y después os quiero recomendar también unas compañeras que trabajan maravillosamente y además lo que tienen es un centro de recursos online infinito de materiales de educación sexual, con un montón de dinámicas, con un montón de guías, que son las compañeras de SidaStudy, sidastudi.org. Vale, compartiré todos los enlaces en las notas del episodio para que podáis encontrarlo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miriam. Ya sabía que te comunicas muy bien y que puedes levantar salas, ¿no? En un congreso de matronal. Así que me ha gustado mucho que hayas estado aquí compartiendo un poco tus saberes aquí con nosotras. Y bueno, no sé si hay algo más que quieres añadir o contar. Sin más, agradeceros muchísimo y eso, yo siempre animar a que me parece un espacio de potencialmente de transformación social el ámbito de la sexualidad y especialmente en la población joven, que nos llenemos de motivación y de pasión por nuestro trabajo, que yo creo que ahí sí que vamos a cambiar un poquito el mundo. Y muchísimas gracias a vosotras por la entrevista. Gracias, Miriam.